podcast de La Plana Boloña. Hoy tenemos a la doctora Auber Brito, excelente profesional, odontólogo, graduado en la Universidad Central de Venezuela con maestría en medicina bucal y patología. Por cierto, este punto o ese nombre de medicina bucal, muy poca gente lo conoce, Auber. ¿Y cómo se identifica ese médico bucal con el resto de la odontología y cómo nos puede apoyar a todos los grupos odontológicos? Gracias por la invitación, Rafael. Encantada de estar aquí. Bueno, mira, la medicina bucal es un área que, bueno, ya en Venezuela, digamos, en comparación con otras partes del mundo, es relativamente nueva. Y desde hace muchísimos años ya tenemos varias promociones de médicos bucales en Venezuela y yo pienso que los médicos bucales se han convertido en casi una necesidad para los grupos odontológicos, que ahora inclusive se manejan por áreas, por especialidades, porque el médico bucal es el que aporta al grupo esa parte de la medicina que tiene muchísima relación con la odontología, porque la odontología se ha perdido muchas veces en el tiempo en que es solo dientes. En cambio, la medicina bucal le ha dado ese vuelco, donde tenemos un paciente que tiene una salud que hay que restablecer y entonces la medicina bucal viene a apoyar a la odontología básicamente en eso. Hay una diferencia entre medicina bucal y patología, que aunque van de la mano, el médico bucal trabaja con las enfermedades que se pueden presentar en la boca, que tienen manifestaciones en la boca, pero que son enfermedades sistémicas en muchas ocasiones. El patólogo es el que ve en el microscopio una muestra para dar un diagnóstico definitivo. Fíjate, yo tuve la oportunidad hace como 24 años de estar en el Cleveland Clinic en Ohio y tuve la oportunidad de entrar al departamento de odontología y el departamento de investigación, y fue cuando empecé a entender toda la relación tan importante que existe en el área de medicina y cómo se relaciona con todos nuestros problemas. ¿Qué relación tienes tú diariamente en tu trabajo con las especialidades médicas y con cómo se involucran en nuestros pacientes? Bueno, la medicina bucal, al estudiar y trabajar con pacientes que tienen enfermedades de todo tipo, que tienen manifestaciones bucales, tiene relación con casi todas las áreas de la medicina. En especial, digamos, la dermatología es una de las grandes áreas en las cuales tenemos relación, porque hay muchas enfermedades dermatológicas que tienen presentación en la cavidad bucal, inclusive son primero manifestaciones a nivel de la boca y después desarrollan lesiones a nivel de la piel. Esa es una de las áreas. Por ejemplo, con medicina interna, por supuesto que tenemos una relación directa por muchísimas patologías. La relación que tenemos con oncólogos, cirujanos oncólogos, por la presencia del cáncer bucal, donde muchas veces es diagnosticado por el odontólogo y el médico bucal y necesita esa relación con un oncólogo, con un cirujano oncólogo, y la secuencia que lleva ese paciente también lleva mucha relación con la parte médica. En esa experiencia, Cleveland Clinic es el centro número 1 en cardiología en los últimos 25 años y ahí vi todos los grandes estudios de interrelación de lo que son las infecciones bucales, cómo de repente microorganismos pueden estar en cualquier otra parte del organismo y alojarse en corazón, cerebro, articulaciones, y eso es totalmente interesante, y de ahí cambió totalmente la preparación preoperatoria de muchos pacientes en medicina. Sí, es fundamental, porque por lo menos nosotros en la experiencia que tenemos, muchas veces diagnosticamos algunas patologías que pueden cambiar el curso del tratamiento del paciente, ¿ok? A veces nos encontramos con enfermedades que si ya vamos a dar una pausa, vamos a trabajar esto, después podemos seguir desarrollando todo lo que es el área odontológica, y cambian en muchas ocasiones el tratamiento. Eso es muy importante, esa relación. Tocaste el tema de cáncer, lesiones cancerígenas en boca, eso nos aterra a todos,
Y a mí me aterra muchísimo y por eso, por lo menos en nuestra unidad, está una persona haciendo primeras consultas y la puse a ella porque es una persona que no ve nada más dientes, sino ella siempre me recopila información de tejidos blandos y sé que no se nos va a pasar absolutamente nada porque esa persona está pendiente. Y eso no es el promedio de los odontólogos. Los odontólogos cuentan caries y pensarlo. Es interesantísimo lo que estás planteando, porque si nos vamos solo a cáncer, por ejemplo, el odontólogo, como tú dices, en general, sus ojos van hacia los dientes, hacia la parte protésica, la oclusión, un poco se enfoca hacia ese lado. Cuando tú tienes unos ojos entrenados para ver un poco más allá de eso, entonces ya se torna interesante el poder diagnosticar lesiones, como por ejemplo, como me hablas del cáncer, que muchas veces ni siquiera un médico tiene la capacidad, y yo respeto todas las áreas médicas, por supuesto, pero que no tienen esa capacidad de poder ver lo que es normal y lo que no es normal en la boca. Porque un médico puede ver algo que le parece que es diferente y resulta que es normal, pero el odontólogo, que tiene los ojos entrenados para evaluar las mucosas y todos los tejidos, es capaz de ver pequeños cambios que para el tema del cáncer bucal son sumamente importantes, porque el que ve lesiones muy grandes y dice esto es un cáncer, no hay que tener mucho ojo para eso, porque tú lo ves grande y dices, uy, Dios mío, te asustas, pero esas pequeñas úlceras, esas pequeñas lesiones, donde tú dices, uy, esto me parece esos que no. líquenes planos que de repente se dejan pasar. Sí. Y son lesiones tan importantes que tienen que ser vistas y monitoreadas por ustedes. Totalmente, fíjate que tocas un tema interesante, que es el grupo de enfermedades de los desórdenes potencialmente malignizables. Son enfermedades que se pueden ver en la boca y que anteriormente eran llamadas premalignas, porque todas al final, en aquel momento se pensaba que terminaban y desarrollaban al final un cáncer. Hoy en día no es así, y eso, el líquen plano entra dentro de ese grupo de patologías donde tú tienes que ver, monitorear, porque ellas van y vienen, tú las controlas, de repente aparecen, tú les das tratamiento, desaparecen, pero vuelven a aparecer, y hemos tenido casos de transformación maligna de lesiones de este tipo. Entonces, eso es importante, ese ojo, esa constante. Y el odontólogo tiene una ventaja. El odontólogo ve más frecuentemente un paciente que un médico. El paciente va al médico generalmente porque tiene una dolencia. En cambio, el paciente viene al odontólogo para un control, para hacerse una limpieza, para, oye, tengo una caries. En ese momento se pueden capturar muchísimas lesiones y ser nosotros. ¿Y cómo hacemos para que el odontólogo y el mismo paciente le exija al odontólogo, ok, usted vio mis dientes, vio mi oclusión, pero yo estoy libre de lesiones en la boca? O sea, ¿cómo de repente el odontólogo puede hacer como un autoexamen junto con el paciente? Sí. ¿Cuál es la recomendación tuya ahora? Bueno, fíjate, el autoexamen de la cavidad bucal debe ser algo que debemos enseñarle al paciente. ¿Okay? El paciente puede ayudar muchísimo al diagnóstico precoz de cualquier patología que puede desarrollar, que puede estar relacionada con una enfermedad sistémica o desarrollar enfermedades pues, que puedan ser mucho más peligrosas para la vida del paciente. Ese autoexamen es genial que el paciente lo pueda hacer. Es como se hace el autoexamen de mama para evitar o hacer diagnóstico precoz de cáncer de mama. Es exactamente lo mismo. Tú le muestras al paciente cómo debe revisar su boca, que no evite, que no haga exactamente una evaluación de cada zona de su boca y reconozca lo que es normal. Al paciente reconocer lo que es normal, él puede perfectamente en un momento determinado ver, wow, aquí tengo algo que no tenía. Entonces va al odontólogo y el odontólogo va primero a su odontólogo de confianza, no va al médico bucal, va al odontólogo de confianza. Ese odontólogo puede perfectamente empezar a canalizar alguna lesión que pueda estar empezando a aparecer en ese paciente. El autoexamen creo que es una herramienta preventiva que deberíamos manejar todos en la consulta. Sí, pero ¿y cuando el odontólogo examina a esa persona,
¿qué recomendaciones tú como patólogo y médico bucal le haces a los odontólogos? A los odontólogos. Bueno, fíjate. Yo lo primero que les diría es que tienen que reconocer las condiciones no patológicas. Porque muchas veces tenemos algo en la boca que pueda parecer que no es normal y resulta que es normal. Por ejemplo, muchas veces tenemos pacientes con gránulos de Fordyce que son normales, que están en la boca, pero que unos pacientes los tienen más expuestos, se ven más y pueden llamar la atención, por ponerte un ejemplo. ¿Ok? Las varices linguales, que son condiciones no patológicas, pero llama mucho la atención. Llama muchísimo la atención y entonces de repente en algunos pacientes pueden estar más pronunciadas y llama la atención y el odontólogo puede decir, wow, aquí está pasando algo. Entonces yo creo que el reconocimiento de las condiciones no patológicas es fundamental. Porque yo digo, bueno, no, esto puede ser esto me parece que está bien, pero inmediatamente en lo que ve cualquier cambio de coloración, cualquier elevación, algo distinto, tiene inmediatamente que llamarle la atención y si no siente que tiene la capacidad de poder manejarlo, lo ideal, obviamente, es acompañarse del médico bucal. Fíjate que yo soy un defensor total de la fotografía dental como método de diagnóstico y muchas veces se le dice al paciente las típicas fotos, pero de repente, ¿por qué no eleva la lengua y se fotografía piso de boca? Correcto. Ese tipo de cosas, buscando que realmente hay un área totalmente normal en el área. Y por eso yo creo que ahí sí, todos tenemos deficiencia, sí, porque nosotros que nos dedicamos mucho a la estética, a la prótesis, todo eso, pero el reconocimiento es parte de esa primera consulta definitivamente. Sí, la fotografía sin duda es una súper herramienta, porque muchas veces tú fotografías el caso y cuando lo estás evaluando, wow, mira, aquí atrás hay una pigmentación que no la vi cuando estaba viendo el paciente. O veo una placa blanca en una zona específica, wow, esta lengua la veo rara. No lo viste al momento de la consulta y te ayuda. Y el tema comparativo, porque si lo vas a ver dentro de 2 años y 3 años, tú no vas a tener la memoria para decir, mira, lo que ese líquen plano está más o menos, o esa lesión está más o menos. Entonces, por eso es un apoyo fantástico. Lo que me pasa a mí, Auber, es que yo he tenido la suerte de tenerte en el equipo desde hace muchos años, y para nosotros es costumbre el que sencillamente vemos algo extraño, por favor, ya, de una vez. Sí, siempre tratando de no preocupar al paciente, porque eso es un tema que también no podemos ser alarmistas con nuestros pacientes, porque realmente los ponemos en jaque. Pero el tema del autoexamen me llama muchísimo la atención y la motivación del odontólogo para ejercer un examen mucho más amplio también, yo creo que es importantísimo que lo hiciéramos. Yo quiero hablar de algo que a mí me llama mucho la atención porque veo que los pacientes sufren actualmente muchísimo de disminución del flujo salivar y eso ocasiona que nuestras restauraciones lindas y bellas, que yo prometo a mis pacientes que les va a durar 20 o 25 años, en perfectas condiciones, se ven afectadas por esa resequedad bucal. ¿De dónde proviene? ¿Qué nos puedes aportar de este tema? La resequedad bucal es un problema porque puede estar relacionada con varias cosas, ¿no? Una de las más típicas es en los pacientes que tienen muchas medicaciones, ¿ok? Pacientes que toman, por ejemplo, medicamentos para dormir, ¿okay? Cuando tú lo tomas por largo tiempo, puede producir resequedad bucal. Inclusive el tratamiento para la hipertensión arterial también te da resequedad bucal. Digamos que está asociada a algunos medicamentos, pero también hay algunas resequedades asociadas a otras cosas completamente distintas. Por ejemplo, aquellos pacientes que han utilizado en algún momento de su vida por razones estéticas, que eso se usó hace muchos años, ahorita ya está en desuso y está inclusive prohibido el uso de los biopolímeros, muchas veces puede provocar resequedad bucal, llegando inclusive a presentar patologías un poco más complejas, como por ejemplo el síndrome de Asia, ¿okay? Que tiene que ver
básicamente con esa colocación de biopolímeros. Esa es una de las razones. Otra de las razones está relacionada con enfermedades sistémicas. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren es una enfermedad que es de las glándulas salivales propiamente. Y entonces eso también provoca resequedad en la boca. Pacientes que están bajo tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, de radioterapia, pueden también tener esa disminución del flujo salival, lo cual es un enemigo del odontólogo. En el caso, hay que hacer todo un seguimiento. Inclusive el médico bucal ayuda en este camino. ¿Cómo le ayuda? Explícame cómo esos pacientes se les puede ayudar con el control, con esa escasez de salivación. Sí, bueno, es complicado. Es complicado porque hay tratamientos medicamentosos que pueden ayudar a aumentar la cantidad de flujo salival en algunos casos. Lo importante es llegar al diagnóstico. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que está provocando esa resequedad? El médico bucal ahí puede aportar muchísimo, porque si estamos enfrente a un síndrome de Sjögren, por ejemplo, hay unas características específicas. El médico bucal toma una muestra, una biopsia de las glándulas salivales menores, por ejemplo, en el labio inferior. Esas biopsias se mandan al patólogo y tienen unas características específicas que ayudan a una serie de parámetros que se manejan con un inmunólogo y dar el diagnóstico definitivo. Entonces, el patólogo, el médico bucal, ahí forma parte de un equipo importante para el diagnóstico. En el caso de enfermedades de resequedad bucal, producto del síndrome de Asia, por ejemplo, del uso de biopolímeros, también, bueno, mira, tú puedes llegar a un diagnóstico solamente con el tema de la interconsulta, por ejemplo. Y hay, para aquellos pacientes que no se les puede controlar con medicamentos, hay tratamientos tópicos que te ayudan, ¿ok? Que uno los puede mandar para ayudar a que esa saliva, a que eso pueda condicionar mejor la boca para tratamientos. ¿Pero estás hablando de saliva artificial? Estamos hablando de saliva artificial, estamos hablando de medicamentos que se utilizan como enjuagues que estimulan esa formación de saliva, que dan amortiguan, digamos, esos efectos de resequedad que se traducen en caries, por ejemplo, a nivel de los cuellos de los dientes, de la zona, que son terribles y son súper difíciles de tratar, además, para ustedes. Es el inicio de un fracaso rapidísimo de esas caries subgingivales que suelen aparecer. Sí. Interesantísimo. Otro punto que quisiera manejar y que sé que tienes experiencia es el tema de tabaquismo y de cómo preparar a esos pacientes que van a recibir implantología y que sabemos que si están en uso de tabaquismo desmesurado, vamos a perder un 25 o un 30% de éxito como mínimo al empezar esos tratamientos. ¿Cómo tratas a los pacientes para que esos pacientes puedan recibir un tratamiento exitoso de implantes y de periodoncia? Bueno, mira, ese es un tema súper interesante. A mí me encanta muchísimo ese tema porque es complicado. Es complicado porque estamos hablando que el tabaquismo no es un hábito, ya está considerado una enfermedad. ¿Okay? Hay una cantidad de eventos que ocurren en nuestro organismo a nivel cerebral inclusive, que ya se considera el tabaquismo como una enfermedad. Entonces hay que tratarla como tal. Y para eso hay que crear programas que puedan ayudar a las personas a dejar de fumar. Se ha convertido en algo súper interesante, por lo menos te voy a hablar de mi experiencia. Nosotros tenemos un programa que se llama Aires de Salud y Vida, donde nosotros... ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Aires de Salud y Vida. Aires de Salud y Vida. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Este programa es un programa de cesación tabáquica. Se basa en que el paciente es referido porque necesita que se le elimine su enfermedad de tabaquismo. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, porque ya todos conocemos el efecto que tiene el tabaquismo a nivel general y bucal.
Nada nuevo la presencia de lesiones asociadas a tabaco, placas blancas, entre otras. La relación directa que hay entre enfermedad periodontal y tabaquismo es fundamental y nosotros en IPD trabajamos esa área periodontal y esa área de cesación tabáquica. Y algo que yo he visto muchísimo es que cuando tú nos envías pacientes que van a recibir un tratamiento que implica la colocación de implantes, eso resulta un estímulo más para el paciente para dejar de fumar. Porque para dejar de fumar hay que querer dejar de fumar. Y entonces hay una cantidad de exámenes que hacemos, test que hacemos al paciente para saber los grados de adicción que tiene y uno le da una terapia. Uno se tiene que sentar, se convierte en una especie de psicólogo porque tú tienes que sentarte a conversar con el paciente para ver realmente cuáles son las herramientas que nosotros vamos a trabajar con ese paciente. Puede ser pacientes que requieren medicación para cesación tabáquica, como puede ser pacientes que con solo la estimulación de tener una nueva vida con implantes, con tratamiento estético, dice, bueno, mira, yo tengo que dejar de fumar, porque es que si yo no me dejo de fumar, yo no me puedo hacer el tratamiento que el doctor Laplana me está ofreciendo. Y la verdad es que yo creo que por mi salud en general, ¿ok? Y por mi estética, yo lo voy a hacer. Lo que pasa, Auer, que cuando yo te mando a esos pacientes, yo hablo con ellos y les digo, mira, nosotros no podemos hacer el mejor esfuerzo, hacer todo perfecto, el doctor Ricardo Almo colocar los implantes perfectos, y tú después nos vas a hacer una zancadilla. Es correcto. Y esa zancadilla va a hacer que fracase todo nuestro esfuerzo. Sí. Entonces, si es así, vas a perder la cirugía, vas a perder tu dinero y realmente tú debes tomar esto muy, muy en serio. Por eso se los mando para que de esa manera puedan ayudarlo desde el punto de vista psicológico, sí. Motivacional y desde el punto de vista medicamentoso. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van todos esos productos que han salido, que agarraron mucha fuerza y yo los veo que ahorita están un poco desinflados o son ideas mías? ¿Son efectivos realmente? Sí, bueno, como todo, ¿no? Para algunos pacientes, esto es algo muy particular, no todos los pacientes se le puede dar cualquier medicación. La medicación está y uno la puede utilizar y es una herramienta que uno puede utilizar. Sin embargo, no funciona para todos los pacientes tampoco. Hay pacientes, yo he tenido la experiencia de pacientes que sin medicación hemos logrado eliminar el proceso, pero he tenido también pacientes que lo han requerido, no lo han tolerado, pacientes que lo han tolerado perfectamente. Los medicamentos están allí, ¿ok? Y existen. La facilidad de conseguirlos, bueno, ya sabemos que a veces no tenemos la facilidad del momento, pero cuando están, uno los utiliza, ¿ok? Los utiliza y funciona. Lo que pasa es que cuando ese medicamento, el paciente no lo acompaña de un profesional que lo oriente, que puede ser un médico, puede ser el odontólogo, entonces se puede perder el efecto que realmente ese medicamento puede tener. Porque él tiene una estrategia y esa estrategia hay que hacerla. Si uno no maneja el medicamento como debe ser, es como la automedicación. La automedicación nunca ha funcionado. Entonces, el paciente cuando se automedica, muchas veces lo que hace es terminar fracasando el tratamiento. Igualito pasa con este tratamiento. Si tú te automedicas y no lo controlas con un especialista, finalmente puedes fracasar. El paciente muchas veces es muy poco sincero en este proceso de eliminación y disminución del tabaquismo. ¿Cuál se considera alguna cantidad mínima de cigarrillos día para poder ser intervenido o ya que está con menos riesgo para hacer para una cirugía periodontal o un tratamiento de implantología? ¿Existen algunas cifras o realmente tiene que cesar totalmente de fumar para el procedimiento? Bueno, fíjate, ahí es una pregunta muy controversial, ¿ok? Muy controversial porque hay grupos de especialistas, colegas, periodoncistas, implantólogos que dicen que no colocan implantes si el paciente no deja de fumar. Eso es complicado porque hay estudios que soportan que cuando tú bajas por debajo de 10 cigarrillos,
tú puedes lograr algunos resultados. Hay gente que no está de acuerdo con eso, pero las investigaciones están allí y lo dicen. Okay, que cuando tú bajas por debajo de 10 cigarrillos, tú puedes perfectamente comenzar. Claro, siempre va a haber un riesgo, pero el riesgo lo va a haber inclusive de fracaso de un implante, inclusive sin fumar. O sea, el implante es fabuloso, el implante uno se lo recomienda a todos nuestros pacientes, pero no necesariamente tienes que fumar para que el implante fracase. Hay implantes que fracasan por problemas oclusales, por ejemplo, entre otras cosas. Pero sí, los estudios soportan que hay. Cuando tú disminuyes tanto en el área periodontal como en el área de implantología, tú bajas la cantidad de cigarrillos a menos de 10 y puedes obtener resultados buenos. Y ahorita que está tan de moda el vapeo. El vapeo puede ser útil transicionalmente para estos pacientes. De hecho, el cigarrillo electrónico nace como una herramienta para dejar de fumar. Es un sustituto del cigarrillo. Lo que pasa es que, claro, la llegada del vapeo en el área de los jóvenes y de los adolescentes se ha convertido, se ha distorsionado un poquito. ¿Okay? Pero en realidad, si lo utilizáramos como debería usarse, pues no. Eso es un tema amplísimo que tiene muchas aristas. Hay ahorita lesiones pulmonares exclusivamente asociadas a vapeo. Hay lesiones bucales especialmente asociadas a vapeo, como por ejemplo la lengua del vapeador, ¿okay? Que pierde esa sensibilidad, que pierde esa capacidad de captar sabores. Entonces, eso es un mundo que si el cigarrillo electrónico y el vapeo se usara para lo que realmente fue creado, sería una herramienta positiva para nosotros. Yo quiero cerrar esta conversación que tengo contigo en que hace más de 25 años yo entraba a mi consultorio y en la sala de espera había un grupo de pacientes con implantes y otro grupo de pacientes con implantes también. Estos totalmente exitosos y estos totalmente fracasados. Y yo decía, no lo podía entender y era una frustración habiendo hecho absolutamente todo el mismo procedimiento, todo perfecto. Y el resultado después nos dimos cuenta que este grupo no fumaba y este grupo sí fumaba. Y ahí estaba el tema. Y nos dio una cantidad de dolores de cabeza. Ahorita ya tenemos toda la información, lo único hay que tenerla, hay que reforzarla profesionalmente, reforzarla a los pacientes. Y bueno, de verdad ha sido un placer. De verdad que es buenísimo que hayas estado con nosotros, nos hayas dado tu tiempo para estar acá. Y de verdad, felicidades y seguramente se va a repetir en cualquier momento a otra conversación contigo. Muchísimas gracias a ti por la invitación.